Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. En la siguiente lección hablaremos de contexto fotovoltaico mundial. En cuanto a capacidad instalada, solar fotovoltaica es de las tecnologías con mayor tasa de crecimiento entre todas las energías renovables. Particularmente hoy existen más de 500 gigawatts de potencia fotovoltaica instalados en el mundo y particularmente presenta una tasa del crecimiento del orden del 30%, lo cual es francamente enorme. Estos 500 gigawatts, por ponerlos en perspectiva, comparados por ejemplo con la capacidad de generación de potencia de toda la Argentina, es decir, toda la matriz eléctrica del país, no solo fotovoltaica, sino absolutamente toda, la cual incluye energía nuclear, hidráulica, ciclos térmicos, eólica, fotovoltaica, etcétera, etcétera, es de aproximadamente unos 30 gigawatts de potencia. Es decir, que hay más de 10 Argentinas fotovoltaicas en el mundo hoy por hoy. En cuanto a potencia instalada, esta se encuentra predominantemente presente en China, luego en un segundo y lejano puesto en Estados Unidos, Japón, Alemania, India y así sucesivamente. Muy interesante, en el año 2018 en China se han instalado 45 gigawatts de potencia fotovoltaica y esto comparado con la Argentina, por ejemplo, representa una vez y media la capacidad instalada de potencia en dicho país, que es de unos 30 gigawatts en términos aproximados. La capacidad fotovoltaica mundial se reparte en un 50% para instalaciones de arriba de 500 kilowatts de potencia pico o potencia nominal. Esto se corresponde con grandes parques fotovoltaicos. Luego nos encontramos con un siguiente 10% vinculado a instalaciones de 100 a 500 kilowatts de potencia pico o nominal, que en sí se corresponde con pequeños parques fotovoltaicos. Luego tenemos un siguiente 20% entre 10 a 100 kilowatts de potencia pico o nominal, correspondiente a instalaciones comerciales o industriales, negocios o fábricas, y un 20% restante representante instalaciones de hasta 10 kilowatts de potencia pico o nominal que guarda relación con sistemas domiciliarios, ya sean urbanos o rurales. En cuanto a producción de paneles solares para toda esta capacidad instalada mundial, en la actualidad, según tecnología, quien predomina con más de un 50% del total es la tecnología de silicio policristalino, seguida en un 30% aproximadamente de todo el mercado por silicio monocristalino y seguida por un 5% aproximadamente de paneles solares de capa delgada que guarda relación con el restante de las tecnologías de segunda o de tercera generación. Claramente quien domina es silicio y claramente quien domina es, en la actualidad al menos, silicio policristalino. En función de la procedencia de estos paneles, es decir, dónde son fabricados, se destacan con cerca de un 80% de predominio en el mercado China y Taiwán, y el 20% restante se reparte entre Europa, Japón, Estados Unidos y el resto del mundo. En la última década, la presencia de China y Taiwán ha sido cada vez más predominante y esto implicó que diversas fábricas en otras regiones y en otros países cerraran y se movilizaran hacia China por cuestiones de costos laborales o de costos generales. De esta manera, hoy la gran mayoría de los paneles solares son fabricados en China, no obstante, el know-how en muchos casos es proveniente de Europa o de Estados Unidos o de otra nación. Con respecto a aprendizaje tecnológico, podemos mostrar cómo en los últimos años, en la última década o prácticamente 15 años, la eficiencia ha evolucionado desde un rango de 13-15% hasta donde actualmente, o por lo menos en el 2018, se encuentra en el 16-18%. Particularmente en el año 2020 nos encontramos en un 20 a un 18%. Y siempre la tecnología de panel solar monocristalino se caracterizó por mostrar un poquito más de eficiencia que la de policristalino. Pero como hemos dicho en ocasiones previas, policristalino prevalece con respecto a todo el mercado por una conjunción de eficiencia y precio o costo final de el watt o del watt hora
de energía producido. Otra forma de análisis respectiva a el aprendizaje tecnológico de los últimos tiempos, podemos ver cómo cada vez las celdas solares se vuelven más y más delgadas, donde actualmente se encuentran en el rango de 0.15 milímetros de espesor a 0.2 milímetros de espesor, el cual es muy probable que no se reduzca ya por una cuestión de fragilidad y manejo de las celdas en sí. Pero por ejemplo también a través del tiempo no solo las celdas se han ido reduciendo en su espesor, en su grosor, sino que también la cantidad de uso en gramos por watt pico o nominal producido de panel solar o de celda solar se ha ido también reduciendo. Esto quiere decir que no solo se usa menos porque se hacen más finas, sino también se aprende a aprovechar más de este material o perder menos en los procesos de confección, de forma tal de que la producción sea más eficiente en el uso de materiales, lo cual por supuesto redunda en mayor eficiencia en costos. Otra forma de hablar de aprendizaje tecnológico es a través del concepto de repago energético, el cual viene a responder la siguiente pregunta. Siendo que un panel solar genera energía eléctrica, ¿en cuánto tiempo dicho panel genera tanta energía como la que requirió para su fabricación? Esa cantidad de energía ha ido evolucionando en los últimos años, en las últimas décadas, y en la actualidad, en el orden de aproximadamente un año de tiempo, un panel solar genera tanta energía como la que requirió para su fabricación, nuevamente dicho. Este repago energético, cuanto menor sea, simplemente significa que menos cantidad de energía se requiere por cada watt fabricado de panel, y esto es también evolución en costos, en este caso energéticos. Y todo lo antedicho en términos de aprendizaje tecnológico nos lleva a presentar que, en términos de costos, paneles solares, como tecnología que son, presentan una baja sostenida e increíble en términos de dólares por watt pico o watt de potencia nominal producida por panel. Y existe la llamada ley de Swanson, entre comillas, no es una ley física, sino una relación matemática mercantil, y nos establece que cada vez que la producción acumulada de paneles se duplica, el costo decae un 25%, y esto viene siendo así desde los últimos 35 años. En la actualidad, los costos de los paneles solares a gran escala, por supuesto, y precios internacionales en países de origen, están en el orden de 0.2 dólares por watt pico aproximadamente. Y anécdota personal de quien les habla: cuando estaba cursando la maestría en energías renovables en el año 2012 en la UTN, el costo, ese mismo costo en dólares por watt, estaba en el orden de 1.2 dólares. Así que del 2012 a año 2020, una bajada de 1.2 a 0.2. Eso es impresionante. Y esta evolución de costos que hemos explícitamente analizado para paneles solares se da particularmente en todo tipo de instalaciones, residencial, comercial, industrial, etc. Y también para todos los componentes de las instalaciones, es decir, reguladores de carga, inversores, baterías, elementos misceláneos del montaje y también costos de instalación. Por esa razón, energía solar fotovoltaica es un rubro tecnológico sumamente pujante.